Bueno, estamos en la clase de lengua y literatura. En este caso vamos a trabajar un texto que ustedes han leído, lo cual ya me permite tener cierta libertad en usar ciertos conceptos y no spoilear el cuento. Como veníamos trabajando, estamos abordando lo que es el género policial. El primer cuento que vimos del género policial era El triple robo de Bellamor. En la gran cantidad de trabajos y en el cuestionario o preguntas múltiples que les mandé, ustedes podían llegar a resolver en su integridad todo el trabajo, toda la actividad y tener una comprensión textual quizás mucho más profunda. Bueno, la pista de los dientes de oro fue el último trabajo, si ustedes recuerdan. Tenían que ver con este asesinato en el cual había un cuestionario, donde había testigos, donde había gente implicada, donde estaba la víctima, por qué razón, bla 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 bla. Y ustedes lo desarrollaron, o en muchos casos todavía me falta ese trabajo, pero en definitiva, como tenemos que seguir avanzando, me propuse en esta clase abordar la parte teórica, o sea, hacer una especie de intercalación o de entrecruzamiento o de bifurcación entre lo que es lo teórico y lo práctico. Bueno, vamos a arrancar esta clase. ¿Cómo sería eso, no? Y lo más interesante de todo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es el tipo de narrador. O sea, ustedes tienen ahí en la imagen o en la diapositiva la pista de los dientes de oro, el lector, o sea, el enfoque tiene que ver con el lector. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a referir al narrador, sino a ustedes como lectores. O sea, ¿qué percibieron cuando leyeron tanto El triple robo de Bellamor como la pista de los dientes de oro? Bueno, vamos a hacer una clase teórica práctica y vamos a empezar con el punto número 1. Por eso ustedes ya tenían que tener leídos ambos cuentos y esta es la parte teórica, sobre todo para profundizar el concepto de narrador. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos siempre hablado de el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente? Bueno, en esta oportunidad y teniendo en cuenta lo que fue el triple robo de Bellamor, tenemos al narrador testigo y en cuanto a la pista de los dientes de oro tenemos al narrador omnisciente. Vamos a plantearlo así. Bueno, vamos al punto número 1. ¿Qué sabe el lector según el tipo de narrador? Nosotros tenemos el narrador testigo y el narrador omnisciente. Esa sería quizás el gran interrogante. O sea, ¿qué percibieron ustedes? ¿Qué sabe el lector según el tipo de narrador? Por ejemplo, en el triple robo de Bellamor. ¿Se acuerdan que en el triple robo tenían qué saben los personajes? Bueno, ¿qué sabe el narrador? O qué sabe el lector según el tipo de narrador. O sea, ¿qué sabían ustedes cuando leyeron, por ejemplo, el triple robo de Bellamor? Recuerden que el triple robo de Bellamor se refería a un narrador testigo. Bueno, ¿qué sabe el lector según el tipo de narrador en la pista de los dientes de oro? Que es un narrador omnisciente. Ese es el punto quizás más complejo y el cual yo quiero hacer hincapié hoy. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes sepan cómo van a desarrollar este tipo de actividad. Según el tipo de narrador, ustedes pueden llegar a observar diferentes pasajes de la trama del cuento. Por ejemplo, vamos al caso. Ustedes vamos a enfocarnos quizás el que tenga más fresco, que es la pista de los dientes de oro. Bueno, el lector en ese cuento en particular, ¿sabe quién es el asesino? ¿Sabe quién es la víctima? ¿Sabe cuáles son los testigos? ¿Por qué sabe todo eso el lector? ¿Por qué se da cuenta de todo eso? ¿Por qué se da cuenta de cuál es el hecho? ¿Por qué sabe los detalles? ¿Cuál es quizás el factor o el eje principal de que le permite al lector tener ese conocimiento tan amplio? Y uno de los puntos fundamentales tiene que ver con el tipo de narrador. Recuerden que el tipo de narrador en una pista de los dientes de oro es un narrador omnisciente. Vamos al otro punto, el narrador testigo, por ejemplo, del triple robo de Bellamor. En ese caso, nosotros, si bien conocemos que el hecho tiene que ver con un robo a 3 bancos, sabemos que Bellamor ha sido condenado,
pero no hemos logrado resolver el enigma. ¿Cuál era el enigma? Saber si Bellamor ha sido condenado justa o injustamente. ¿Qué quiere decir? Para el narrador, en ese caso, en el triple robo de Bellamor, el enigma tenía que ver con que si Bellamor era culpable o no del triple robo. ¿Por qué? Porque para el narrador, Bellamor carecía totalmente de las características de un ladrón de bancos. Era un tipo formal, discreto, que trabajaba asiduamente en un banco como cajero, pero que no reunía las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos va planteando este narrador testigo? Recuerden que el narrador testigo es aquel narrador que narra aquello que ve y escucha, solamente eso. Generalmente estos sucesos o el eje principal o el protagonista principal siempre es un tercero. Entonces, ¿qué nos narra este narrador testigo del triple robo de Bellamor? Obviamente nos transmite aquello que va relatando Zaniski, o sea que nos transmite lo que escucha de voz o de boca de Zaniski. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos, o el lector, porque recuerden que el eje principal aquí es el lector, va recopilando datos, va planteándose hipótesis a partir de la recolección de pistas que va haciendo este tipo de narrador. Que no es lo mismo en la pista de los dientes de oro, porque en la pista de los dientes de oro el narrador omnisciente nos permite observar todo, nos permite observar quién es la víctima, quién es el asesino, cuáles son los testigos, cuál es el hecho. O sea, nosotros sabemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en ese cuento quizás el enigma o lo que se busca atrapar en un relato policial es otra cosa. No tanto que resuelvan el caso, sino que observen cómo se mueven los personajes. En este caso, ¿qué personajes intenta mostrar el narrador omnisciente la pista de los dientes de oro? Por un lado, el asesino, y por otro lado, aquellos que investigan al asesino. O sea, van por la pista correcta, manejan una hipótesis que los puede acercar al asesino. El asesino, ¿cómo se siente cuando sabe que en realidad aquellos que lo están persiguiendo están quizás desviados totalmente de lo que son las características propias de ese asesino? ¿Se entiende por dónde va el asunto? Bueno, ustedes tendrían que resolver qué sabe el lector según el tipo de narrador. Ahora vamos a seguir, porque hay un punto número 2, pero prefiero que ustedes desarrollen este. Ustedes ya están en tercer año, o sea que ya tienen un lenguaje, ya tienen unos conocimientos previos, ya pueden desarrollar una respuesta más teórica que quizás buscando dentro de un relato, sino más que tiene que ver con la comprensión textual que ustedes hayan tenido sobre el desarrollo de cada uno de los relatos. Y obviamente pueden unir dos relatos, pueden unir dos tipos de posturas totalmente diferentes, y me pueden llegar a responder qué sabe el lector según el tipo de narrador. Bueno, teniendo en cuenta el tipo de narrador testigo que se desarrolla en el triple robo de Bellamor, podemos deducir que, y ahí narra. En cambio, por otro lado, recuerden los conectores, el narrador omnisciente de la pista de los dientes de oro lo que busca es que el lector, y ahí ustedes narran. ¿Se entiende? Bueno, es un desarrollo personal con su lenguaje, usando conectores, tratando de usar un lenguaje formal, y bueno, a partir de eso vamos